Shalom, hermanas y hermanos, esto es Kabbalah y Vida Espiritual. Aquí una vez más, vuestro hermano Joseph, luchando denodadamente por intentar aumentar su autoconciencia y tratar de compartir ese camino con vosotros. Bien, hoy toca clase con pizarra. Queremos explicar algo a raíz de algunas inquietudes de algunos hermanos y hermanas que no consiguen acercar los conceptos, digamos, macrocósmicos a su vida diaria. Entre ellas está el tema del manejo de las emociones. El problema con las emociones es que si uno no ejerce un cierto control sobre ellas, nos despatarran toda la vida. Entonces, queremos explicar brevemente y de forma gráfica, para ahorrar tiempo y aumentar comprensión, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, cómo es el proceso, un poco, de el trabajo interior y su impacto en nuestra capacidad de gestionar las emociones. Vale. Entonces, tenemos que nosotros somos más o menos esto. Ahí. Este sería nuestro ser externo. Esta sería nuestra comunicación con Malhut. Aquí recibimos constantemente estímulos, impulsos de la vida exterior, de nuestro mundo tridimensional. Bueno, el círculo me quedó un poquito ahí. Bien. Es muy difícil dibujar así, que lo sepáis. Entonces, nosotros recibimos constantemente estímulos. Los estímulos, generalmente, no los podemos elegir, ya que esos son asignados según las necesidades y según las necesidades de nuestra alma, y además también la interacción con otras almas van provocando una cadena de estímulos externos que van formando lo que nosotros llamamos vida, pero esa vida es exterior, esa es la vida de los eventos fuera de uno. Tenemos claramente definido el exterior y el interior, ¿vale? Pongamos que este círculo es la barrera de nuestros sentidos, el tacto, el gusto, el oído, etc. También nuestros criterios educativos, culturales, todo eso forma una barrera que en cierta forma también son a la vez una protección y también una limitación, porque depende de la cultura que tengamos, podremos asumir mejor o peor determinadas cosas o evaluaremos mejor o peor otras. Entonces tenemos que, en el momento en el que nosotros recibimos el impacto de la vida exterior, en nuestra primera área de percepción, tenemos que esto es algo absolutamente mecánico, esto es lo que hace todo el mundo, ¿no? O sea, un impacto entra, e inmediatamente, vamos a coger otro color, inmediatamente genera una reacción. Y esa reacción puede generar a su vez una reacción en cadena que genere diferentes estados emocionales, porque han entrado prácticamente por ese digamos, por ese canal que no tiene filtros. Es decir, esto es lo que se llama una reacción. Cuando nosotros no nos cultivamos interiormente, lo que hacemos es reaccionar, ¿vale? Reaccionar implica una escasez o prácticamente carencia absoluta de filtros. Es decir, yo recibo una impresión desde el exterior y esa impresión externa genera una reacción interna como un producto químico, ¿vale? Si yo echo ácido sobre un metal, el metal no va a pensar en absolutamente nada, va a reaccionar ante ese agente corrosivo. De la misma manera, a no ser que ese metal tuviese una capa protectora,
o algún artilugio que impidiera corroerse, el metal se corroería sin más, porque simplemente va a reaccionar al contacto con ese agresivo químico externo a él. De la misma manera nosotros reaccionamos y permitimos que las cosas externas penetren sin más. Esto, por supuesto, no es lo ideal. ¿Qué sucede cuando uno establece un trabajo interior? Vale, vamos a borrar aquí. La reacción no nos vale. La reacción nos deja indefensos. Las cosas entran a nosotros y crean efectos. Eso no es lo deseable. No tenemos ningún control, no tenemos ninguna conciencia sobre ello. Y como muy bien decía Carl Jung, todo aquello que no iluminamos, que no tomamos conciencia en nuestro interior, se transforma en oscuridad. Bien, entonces, henos aquí que cuando uno hace cualquier tipo de trabajo espiritual, vamos ahora a ceñirnos a la Kabbalah, el cabalista, el estudiante, el aspirante a cabalista, lo que hace es ir desarrollando poco a poco, mediante las herramientas cognitivas que le da la Kabbalah, entiende que necesita un filtro, y ese filtro es la conciencia, es la percepción. Entonces, poco a poco vamos desarrollando una capacidad de percibir que está muy cercana a el impacto exterior. Entonces llega un momento en que nosotros, cuando desarrollamos esto, nos damos cuenta que la emoción entra, pero no tenemos demasiado margen, porque el espacio con el que contamos es bastante breve. ¿Vale? Es como si entrase, digamos, como si entrase en un perímetro defensivo, entrase una tropa atacando a la otra, ¿vale? Si el espacio es muy corto, la tropa que defiende, los defensores, no tienen espacio para maniobrar, ¿vale? Y se establecería un cuerpo a cuerpo y sería un luchar a matar o morir. No tienen tiempo para una estrategia, no tienen tiempo para elaborar absolutamente nada. Simplemente esto es un paso, digamos, un poco mejor que la reacción, pero todavía no es lo deseable. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar en nosotros mismos, comenzamos a hacer las diferentes prácticas espirituales? Esas prácticas espirituales nos dan a nosotros otro mecanismo, ¿vale? Para nosotros poder defendernos o poder gestionar correctamente esas emociones. Y esas herramientas lo que van a hacer es, van a ampliar esta zona de seguridad. Y la van a poner, por ejemplo, vamos a ser muy optimistas, por aquí. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando el caminante espiritual está en esta situación y su percepción está aquí? Si su percepción está aquí, tiene todo este espacio para establecer una estrategia de respuesta, una estrategia de... No es que se establezca exactamente una estrategia, ¿no? Quiero decir que internamente yo tengo un espacio en el que veo, contemplo la emoción entrar y puedo elaborar esa emoción. Cuando uno elabora una emoción, o un conjunto más bien de emociones, se transforma en un sentimiento. No es lo mismo sentimiento que emoción. Entonces, este margen me permite a mí no estar a merced de todos los impulsos exteriores, sino que yo comienzo a entender que la percepción es mi vida. Y dependiendo de la calidad de esta percepción, será mi vida. El espacio que hay entre el evento y mi destreza en la percepción será más alto cuanto más destreza tenga, es decir, será directamente proporcional. Y dependiendo de esa capacidad, mi vida será más luminosa o menos luminosa.
Es decir, que ante un evento X, totalmente objetivo, dos personas contemplando el mismo evento van a tener reacciones diferentes porque van a tener percepciones diferentes. Entonces trataremos de que nosotros no tengamos reacción, sino tengamos percepción. Cuando tenemos percepción, en lugar de formársenos un barullo ahí adentro, tenemos claridad. Y esto es como decían los antiguos budistas, que debíamos ser como un lago que refleja serenamente las estrellas. Si el lago está agitado, si esto está así, esto no puede reflejar absolutamente nada. Y nuestra vida no va a depender de esto, porque eventos externos vamos a tener siempre. Y no podemos pretender no podemos ser tan ingenuos en anular esta parte. Esta parte, no podemos contar con que esta parte se vaya. Las dificultades, los problemas, los desafíos, la desaparición de esto implicaría prácticamente la muerte. La vida se compone justamente de todas estas influencias, y no podemos ser tan ingenuos de pensar que podemos abstraernos de estas influencias. Lo que sí realmente podemos hacer es aumentar esta distancia táctica, por decirlo de alguna manera. Cuanto más nos vamos hacia nuestro interior, cuanto más nos concentramos en nuestro ser, cuanto nuestras prácticas y nuestra disciplina interna vayan progresando cada vez más, se vayan dirigiendo hacia la Ein Sof, hacia nuestra verdadera esencia, hacia nuestra partícula de Dios en nuestro interior, cuanto más se vaya comprimiendo esto, aparentemente, aunque parecería una reducción, en realidad lo que hago es ampliar cada vez más mi espacio para yo poder percibir la vida con toda esta amplitud. Esta amplitud, este matrimonio entre mi interiorización y la captación de las diferentes influencias externas, el matrimonio entre ese conocimiento y mi revelación interior es lo que podríamos llamar Da'at o conocimiento. La 11ª Sefirot, que en realidad no es una Sefirot propiamente dicha, ¿vale? Sé que el dibujo no estaba muy bien porque no estoy acostumbrado, soy nuevo en esto de escribir así espejado, ¿vale? Pero espero que os haya quedado más o menos claro, ¿vale? En que es el conocimiento que yo voy a obtener y la capacidad de disfrutar de la vida va a depender de esa capacidad de percepción y de elaboración de lo que estoy percibiendo, dándome cuenta que mi vida no es lo que me ocurre, porque hay gente que le ocurre cosas peores y están mejor que yo. Entonces eso debería servirnos como guía básica, elemental, no comparativa, sino como simplemente una guía, una reflexión a que nuestra vida es interior. No es lo que me pasa, es como yo reacciono ante lo que me pase. Muy bien, deseando que no haya sido muy infantil la clase de hoy, muy de escolar, y que realmente podáis sacar algún provecho de la misma. Me despido de vosotros. Hasta la próxima, hermanos, hermanas, amigas, amigos. Shalom Ubrajot.